Ahora sí, no, un poquito más, ya, a un ladito, la cámara. Y ya todo arrancamos así siempre, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Contextos Salvajes. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y aquí tengo al comandante Yuri Gagarin. Y saben el chiste que contó Gagarin, ¿no? Volvió Yuri Gagarin, el primer hombre que circunnavegó ya la Tierra desde el espacio, viva el Sáhara Libre. Y le preguntó quién estaba, Khrushchev, ¿no? Nikita Khrushchev estaba. Bueno, volvió Yuri Gagarin de dar la vuelta la primera al espacio sobre la Tierra, el primer astronauta soviético. La Unión Soviética arrancó ganando la carrera espacial. Hoy nuestra editorial Sáhara Libre, Sáhara Te Quiero. Sáhara Te Quiero en árabe es Sáhara Nefgiha. Sáhara Nefgiha. Esta semana es fundamental, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a votar sobre la autonomía o la independencia. ¿Cuándo va a haber el referéndum por la autodeterminación del pueblo saharaui? De eso vamos a hablar hoy, pero termino de contar el chiste, no me dejas ya. Volvió Gagarin y el presidente de la URSS, que me parece que era Nikita Khrushchev, le dijo: compañero, camarada, Tovarich, Yuri Gagarin, ¿ha visto a Dios en el espacio? Y Gagarin dijo: Uta. La Unión Soviética evidentemente era un estado ateo y no podía decir que había visto a Dios. Pero la inteligencia del gran comandante Yuri Gagarin dijo: sí, he visto a Dios. Ah, caray. Y todos: Uta, ha visto a Dios, pero ¿cómo? Si Dios no existe, ¿cómo lo va a ver? ¡Ay, caramba! Y le dijo Gagarin a Nikita Khrushchev: he visto a Dios, pero me ha dicho que no existe. ¡Ah! ¡Grande Gagarin! Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Hoy dedicado especial al Sáhara Libre y al Frente Polisario. Vamos, Frente Polisario todavía. El Frente Polisario es una de las últimas guerrillas que hay en todo el mundo. Una de las más antiguas, las FARC en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, Ejército del Pueblo, entregó las armas hace poquito. El IRA y el ETA, que eran las últimas guerrillas en Europa, también entregaron las armas. Y el Frente Polisario es una de las últimas guerrillas. Y el Sáhara Occidental, así llamado en los tiempos de la colonia española, capital El Aaiún, es uno de los últimos territorios por descolonizar en todo el mundo y el último en África. El Sáhara lucha contra el reino de Marruecos. Los saharauis son los palestinos del norte de África y hoy les vamos a dedicar el programa Sáhara Libre, Sáhara Te Quiero. En 1991 se debió haber celebrado un referéndum por la autodeterminación del pueblo saharaui. El Sáhara Occidental fue una de las últimas colonias españolas. En la época todavía del dictador Francisco Franco Bamonde, los españoles dijeron: bueno, nos vamos de ahí, y Marruecos y Mauritania, Marruecos por el norte, Mauritania por el sur, intentaron apropiarse del territorio libre del pueblo saharaui. ¡Ay, caramba! El Frente Polisario y el ejército saharaui, el pueblo alzado en armas, consiguió expulsar a los mauritanos de su territorio. Les invadieron, pero con Marruecos no pudieron. Luego el rey Hassan II, padre del actual monarca, hay monarquía en Marruecos. El rey se llama Mohamed VI. ¿Pero cómo? Van a organizar este mundial del 26, el del 30 lo organiza Marruecos, España y Portugal. No se sabe todavía dónde va a ser la final. Los españoles la quieren en Madrid o en Barcelona, en el Bernabéu o en el Camp Nou,
Y Marruecos está construyendo un estadio espectacular, espectacular, para 80.000 personas y quieren la final del Mundial del 2030. La primera fase, algunos partidos se van a celebrar en Montevideo, celebrando los 100 primeros años, el primer siglo del primer Mundial 1930 que se celebró en Montevideo. ¡Ah, caray! Ahí fuimos invitados los bolivianos, perdimos los 2 partidos. En el Mundial de Brasil también nos invitaron, 50. Y el del 94 clasificamos por méritos propios. 3 mundiales. 3 mundiales llevamos los bolivianos. En Montevideo perdimos con Yugoslavia 4-0 y con Brasil también perdimos. ¡No! Y salimos con Viva Uruguay en las camisetas para darle gracias a los montevideanos, a los uruguayos en aquel primer mundial. Pero Marruecos somete la monarquía de Mohamed VI, somete a un pueblo lindo como el saharaui, los combatientes del desierto. Nunca se celebró ese referéndum de autodeterminación, nunca se descolonizó el Sáhara Occidental. Francisco Franco, el dictador español, una de las cosas últimas que hizo antes de morir en la cama en 1975, ya se me ha apagado la tele, digo Franco y se me apaga la tele. Ya, siempre que digo Estados Unidos sionista o hablo mal de los fachos, hay duendes, los duendes de las imprentas, se nos apaga nuestro poderoso televisor. Ahora ya, Chan Chancón es nuestro televisor, se apaga cuando quiere, tiene vida propia. ¡Ah, caray! Es medio fachito. ¡Ah, Tarzán soy yo! Una de las últimas cosas que hizo Francisco Franco, le dio la ciudadanía española a todos los habitantes del Sáhara Occidental. ¿De qué sirvió? No son colonias, son parte de España. Esa mentalidad todavía colonial. Todavía hay 2 ciudades africanas en el norte de África que pertenecen a España. ¿Se imaginan? Ceuta y Melilla. En fin, cosas raras. Todavía los ingleses están en el sur de España, en Gibraltar. Cosas, vestigios coloniales que quedan por el mundo. Todavía los franceses tienen colonias en el Caribe. En el Caribe hay islas que le pertenecen a Francia. ¿Pueden creer? ¡Ah, caray! No. Las Malvinas todavía le pertenecen a los británicos. Pertenecen. ¿Por qué? ¿Por qué en el siglo XXI, 2025 todavía hay países europeos que tienen territorios en su propiedad dominados como si estuviéramos en el siglo XVIII? Ay, ¿qué vamos a hacer con el colonialismo y el neocolonialismo? Acabar con él. Y hoy vamos a hablar del Sáhara. Nunca llegó ese referéndum de autodeterminación de 1991. España siempre apoyó al Sáhara. Hasta que hace unos años el Sáhara Marruecos puso Rabat, la capital, puso las cosas sobre la mesa y dijo: no vamos a controlar la migración hacia España si ustedes siguen apoyando al Polisario y al Sáhara Libre. Y ahí está Argelia con el gas, y hay un gasoducto que va de Argelia, pasa por Marruecos y lleva a Europa, y Europa se quedó sin el gas ruso porque Estados Unidos le dijo a Europa que no le comprara más gas a Putin. Entonces necesita Europa el gas de Argelia que pasa por Marruecos, y al final los saharauis se quedaron solos. Me hace recuerdo a los kurdos, que están en 5 países, principalmente en Turquía, en Irak, en Irán, y hay un lema muy lindo del pueblo kurdo, del Kurdistán, que se quedó atrapado ahí en 5 países, en el reparto colonial de Oriente Medio a principios del siglo XX pasado. Los kurdos dicen: los kurdos solo tenemos de amigos a las montañas. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Nos hemos quedado solos. Solo las montañas son amigas de los kurdos. Los saharauis dicen lo mismo, pero con el desierto. Se han quedado solos. Solo el desierto es su amigo. Hoy dedicamos nuestro Contextos Salvajes especial a uno de los últimos pueblos que lucha por su descolonización, que lucha por su autodeterminación. Sáhara libre, Sáhara te quiero, Sáhara Nef Guija.
Muchos países de Latinoamérica, entre ellos, por supuesto, Bolivia, reconocemos a la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, R-A-S-D, República Árabe Saharaui Democrática. No está reconocida por prácticamente ningún país del norte global. Naciones Unidas no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, pero países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, el eje del mal, reconocemos y tenemos embajada. Hay un embajador palestino aquí en La Paz, Bolivia. Le hemos invitado varias veces, pero está viajando siempre entre Perú, entre Bolivia, pero lo vamos a traer el embajador saharaui. Antes empezamos a conocer un poquito la historia del pueblo saharaui. Vamos a arrancar de la actualidad para atrás. España vendió hace poco al Sáhara otra vez. Dejó de tener esa política amigable con los reclamos históricos de libertad del pueblo saharaui. Pesó más la plata. Qué raro, ¿no? Pesó más la plata, el gas, las relaciones diplomáticas que el respeto por la soberanía y por la independencia. España vendió hace poco, hace unos años, al Sáhara otra vez y así lo recordamos. إذا فرضت عليكم الحكومة الإسبانية ترجعوا شنو هي المخاطر اللي تقدروا تعرضوا لها فن؟ Este es el terrible testimonio de Rabah Bacha, una de las decenas de activistas saharauis retenidas en el aeropuerto de Madrid por el gobierno español y que será deportada a Marruecos próximamente al no ser aceptada su solicitud de asilo. Los activistas son presos políticos perseguidos por el Estado marroquí, y no solo España ha rechazado su solicitud de asilo, sino que los tiene retenidos en pésimas condiciones, razón por la cual iniciaron una huelga de hambre. هون كاين البق كاين الناموس عطت شركة عاد فيهم الحق اللي وقع له انفكسيون اللي وقع له كل هواش ما يجوا كذا 48 ساعة. Se trata de un capítulo más en el aberrante trato que España ha otorgado al pueblo saharaui desde 1975, momento en el que se entrega la provincia española del Sáhara a Marruecos. Desde entonces, la dictadura marroquí ha perpetrado graves crímenes de guerra contra la población civil saharaui, hasta el punto de que la Audiencia Nacional tiene una causa abierta contra altos cargos marroquíes por genocidio y crímenes de lesa humanidad. En las últimas décadas, miles de saharauis han sido encarcelados, torturados y asesinados a manos del régimen marroquí. Y a pesar de ello, España no concede asilo político a estos presos políticos cuyas vidas corren grave peligro. A la falta total de humanidad del Ejecutivo español hay que sumar la tremenda hipocresía que supone haber concedido el asilo político en las mismas fechas al opositor venezolano Edmundo González, un ultraderechista violento y peligroso con un sanguinario historial a sus espaldas. Y más todavía si recordamos que España es la potencia administrativa del Sáhara, y como tal tiene la obligación de procurar la descolonización del territorio y proteger a su población. Es por ello que si finalmente España deniega la protección a estos activistas, estaría vulnerando la Convención de Ginebra sobre Refugiados, así como también el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, que impone a España el deber de proteger al pueblo saharaui al ser su potencia administradora en el proceso de descolonización. Un auténtico despropósito que pone de manifiesto una vez más que los intereses políticos, económicos y geoestratégicos están muy por encima de la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional y la propia humanidad. Hablamos mucho y con razón y justicia del genocidio contra el pueblo palestino a manos del Estado terrorista sionista de Israel, pero se habla poco, quizás porque son menos. Apenas 150.000 refugiados saharauis en territorio argelino, en los campos de refugiados en medio del desierto, alrededor de Tinduf. Argelia siempre ha sido aliada de la causa palestina hasta hace poco, porque luego se metió el gas argelino y los intereses de Europa, y ahí se acabó y los saharauis se han quedado solos, pero están sufriendo un genocidio.
en vivo y en directo. El palestino es televisado. El genocidio contra el pueblo saharaui está siendo invisibilizado. Nadie habla, nadie habla. Ayer lunes hubo manifestaciones y marchas masivas en los campos de refugiados saharauis en Argelia, porque su territorio está invadido, ocupado por la potencia ocupante. Así como los sionistas ocupan Palestina, los marroquíes y su rey Mohamed VI ocupa el Sáhara. Hay mucha gente que va a Marruecos y no quiero decir nombres. El último presidente del Senado fue recibido en Marruecos y nos olvidamos de la causa del pueblo saharaui. Marruecos tiene mucha plata, tiene mucho lobby, tiene muchas influencias. La monarquía alauita, del reino alauita, que gobierna con mano dura y reprime al pueblo marroquí, pero también sojuzga al pueblo saharaui. Estas marchas ocurrían ayer lunes. El pueblo saharaui se levanta porque esta semana en el Consejo de Naciones Unidas se va a hablar otra vez del derecho que tiene el pueblo saharaui a su autodeterminación, porque han sido colonizados y se ha aplicado ese derecho de autodeterminación que está en la Carta de Naciones Unidas a todos los pueblos asiáticos, africanos, latinoamericanos. Todo pueblo tiene derecho a ir a la urna y decir: yo quiero ser libre, yo quiero tener autonomía bajo la potencia ocupante, yo quiero pertenecer a la potencia ocupante. Se le tiene que consultar a los pueblos y que los pueblos decidan si quieren ser libres o no. Es un derecho democrático. El derecho a decidir es un derecho democrático para todos los pueblos del mundo, incluido, por supuesto, el pueblo palestino, incluido, por supuesto, la invisibilizada lucha del Sáhara libre. Vamos a ver las marchas en medio del desierto. Esto pasaba ayer lunes. Chequen estas imágenes. De los campamentos de refugiados saharauis rechazamos el plan de Trump. Ahí veíamos cómo marchaba ayer el pueblo saharaui. A esa compañera saharaui con acento español, seguramente ha estudiado castellano en el Estado español, veíamos cómo ella nombraba a Donald Trump. Donald Trump, así como se ha jugado por el régimen sionista, el ente colonial de Tel Aviv, también ha jugado todas sus cartas con el reino alauita del rey Mohamed VI. Quiere marroquinizar el Sáhara y está poniendo toda la carne en el asador. Donald Trump tomando partido por la dictadura absolutista de la monarquía marroquí de Hassan VI y dejando olvidado al pueblo saharaui. Que desaparezca, que se extinga, primero la ocupación y luego el exterminio, que se mueran en el desierto donde las temperaturas más bajas son de 50 grados. Ahí sobrevive, supervive el pueblo saharaui. Vamos a escuchar ahora a Greta Thunberg, que la hemos visto muy solidaria con Palestina, pero tampoco se olvida. Nuestra amiga Greta Thunberg, activista por el cambio climático en su adolescencia, ahora ya tiene 21 añitos, Greta, aunque parece más niña, ¿no? Y cuando abogaba por el cambio climático y era una activista ecologista y veía la ecología como una jardinería sin nombrar cuestiones de clase, de raza, de imperialismo, de colonialismo, cuando no tenía un discurso político consolidado, rebelde y contestatario, ahí todas las televisoras del mundo: ¡oh, Greta, qué linda, Greta Thunberg! Pero cuando adquirió mayor conciencia política y empezó a denunciar al imperialismo, a Estados Unidos, al colonialismo, a Israel, a Marruecos, cuando se posicionó a favor de los pueblos, las luces y los focos de las cámaras, de las grandes televisiones, de los grandes medios hegemónicos de la derecha, dejaron de poner el micrófono a la voz de Greta Thunberg. Qué casualidad, ¿no? Pura casualidad.
Greta Thunberg también con el pueblo saharaui. No one is free until everyone is free, and that is also for the Sahrawi people of Western Sahara. Greta lo ha vuelto a hacer. Esta vez la activista climática ha abrazado la lucha del pueblo saharaui desde los campamentos de refugiados de Tinduf. Greta pone así el foco en este olvidado conflicto y nos recuerda que la lucha climática no busca solo un mundo sostenible, sino el fin de todas las injusticias, lo que incluye la ocupación militar que Marruecos impone con puño de hierro en el Sáhara Occidental. Precisamente por este mensaje holístico antisistema es que los grandes medios de comunicación ya casi no le dedican tiempo a Greta. Mientras era una niña simpática que luchaba por un mundo más verde, todo era atención mediática. Pero cuando esa niña creció y se convirtió en una combativa activista anticapitalista, de repente dejó de ocupar portadas. No hay justicia climática sin derechos humanos, asegura siempre Greta, aplicando esta lógica a ocupaciones como la de Marruecos sobre el Sáhara o al genocidio que Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino. Y eso escuece a los de arriba. Nosotras estamos con Greta, defendiendo al igual que ella que la ecología sin lucha de clases es jardinería. People of Western Sahara have the right to self-determination, freedom and dignity, but they are being violently denied those rights right now, and the world is watching and is being silent. And I want to be one of the people who add my voice to the calls for Western Sahara liberation. Everyone who can speak up must do everything in their power to learn more about the situation and to try to break that silence. Because no one is free until everyone is free, and that is also for the Sahrawi people of Western Sahara. It is also a textbook example of climate injustice, how one of the most climate vulnerable regions is affected by the climate crisis very disproportionately, as well as the exploitation of natural resources and the green colonialism that Morocco is trying to do. But we see through their lies, and we are going to do our very best to try to hold them accountable and to demand justice for the Justice for the Sahara. Justicia para el pueblo saharaui. ¿Y cómo, te preguntarás? ¿Cómo lucha? En condiciones de inferioridad terribles. ¿Cómo lucha el pueblo saharaui con el ejército de Marruecos, uno de los mejores armados de todo el África? El mejor del norte de África, del Magreb, con diferencia, armado por los Estados Unidos. Marruecos, o casualidad, también tiene un acuerdo estratégico con Israel que le brinda seguridad, aparatos para espiar, tecnología de inteligencia artificial para asesinar saharauis. ¿Y cómo lucha el pueblo saharaui? En unas condiciones pues parecidas a los palestinos, que tiran piedras contra los tanques en la Cisjordania ocupada. Vamos a ver 4 minutitos de un reportaje que hizo hace pocos años la cadena europea Arte, llamado, está buenísimo, es media hora, hemos extractado 4 minutitos solo, pero lo pueden chequear en el Google, se llama Los combatientes del desierto. El Sáhara, el pueblo saharaui, estaba en todo el desierto del Sahara y evidentemente tenía frontera con el océano Atlántico. Se me ha olvidado, pero está por demás nombrarlo. El Sáhara es muy rico en fosfato, tiene la mayor mina de fosfato del norte de África. Fosfato. Tiene petróleo, tiene gas y tiene una costa en el océano Atlántico muy rica en caladeros de peces. ¡Ay, caramba! Hace poco la Unión Europea dijo, esos caladeros de peces no son de Marruecos. Y Marruecos da licencia a pescadores de Portugal, de España, de Francia, para que vayan a pescar los peces, el pescado, los caladeros que le pertenecen al pueblo saharaui, no al pueblo marroquí. Pero así pelean en el desierto los combatientes saharauis, los guerrilleros del desierto, como este cuate ahí, para taparse no solo del sol, sino del viento. El famoso viento del desierto, el siroco. Un viento del desierto, el siroco, que te vuelve loco. Entonces hay que ir, como el pueblo tuareg también, que está entre Marruecos, Argelia, Túnez. Otro pueblo sin estado, como el pueblo saharaui,
que desde el desierto lucha por su libertad. أقول له عظيم مجلود إلا أقول له جاي انتهينا الانسحاب قول له قصفنا قول بين بداية صفناهم وسببنا لهم أضرار واحدين وطلعوا لنا درون في أثناء السير ما فتنا وصلنا بلاصة الموقع. 10 kilómetros antes del muro, el territorio se encuentra minado. ثم ذلك مهمتكم لتخرسون كان هون حقل والله ما انا مذكور الحقل من هون معنى عنكم خرسون وقعد فم عنك ليش تقعد فم هي انت ليش تقعد عن ذاك اللقم تقعد فم هي. Esta guerra del Sáhara se ha cobrado ya 16.000 muertos. Es el resultado de una descolonización chapucera, la última del continente. En 1975, tras 90 años de ocupación, las tropas españolas abandonan el Sáhara Occidental. Marruecos y Mauritania se reparten el territorio, y las tribus saharauis, contrarias a este acuerdo, se sublevan. El Frente Polisario repele al ejército mauritano, pero es derrotado por los marroquíes, que se hacen con el control de los terrenos más ricos con yacimientos de fosfato, oro y cobre, y un litoral repleto de peces. Bombardeados por la aviación marroquí, la mayor parte de los saharauis huye del desierto y se refugia en los campos argelinos. La ONU reclama en vano desde 1991 un referéndum de autodeterminación. Hoy en día, 170.000 personas viven en esta región desértica de nombre predestinado, el Jardín del Diablo. En estas latitudes, la temperatura puede llegar a 50 grados. Pero otro peligro acecha a estos refugiados. Hay 8 millones de minas diseminadas por el desierto. Ahí veíamos las minas y ahí vemos la frase, el chiste del inicio de Contextos. Gagarin voló al espacio and didn't see God, y no vio a Dios. Pero Dios le dijo, diles a esos cuates que no existo. ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Ya! Van a disculpar. ¡Ay! ¡Que se corre! ¡Ay! 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 Ya. Los acuerdos de pesca que firmó Marruecos con la Unión Europea han sido denunciados en los tribunales de justicia de la Unión Europea, que le ha dado la razón al pueblo saharaui. Una pequeña victoria dentro de esa sucesión de derrotas del pueblo saharaui. Pero el pueblo que no se rinde está condenado a vencer. Eso nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo. Nos vamos al desierto del Sahara. Seguimos en este especial Sáhara Libre. Nos está haciendo daño. Esta es la forma en la que un agente del régimen dictatorial de Marruecos ha retenido ilegalmente a 3 eurodiputados en el aeropuerto de El Aaiún, en el Sáhara Occidental ocupado. Se trata de Isa Serra, eurodiputada de Podemos, quien viajaba junto al eurodiputado finlandés Jussi Saramo y la portuguesa Catarina Martins. Los 3 han sido retenidos por las fuerzas de ocupación marroquíes para impedir una misión de observación sobre el cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anula los acuerdos de agricultura y pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Pues nada. Ahora mismo estamos retenidos por parte de marroquíes que ni siquiera se han identificado. Marruecos se siente tan impune ante España y Europa que se ha atrevido a retener a 3 eurodiputados para esconder el expolio de recursos y la vulneración de derechos humanos que comete desde hace décadas sobre el pueblo saharaui. La respuesta de España y la Unión Europea ante tal atropello, un silencio sepulcral que lo dice todo, ni denuncia ni condena, nada. Se trata de una práctica habitual de la dictadura marroquí, que cada vez se hace más visible ante la pasividad del Ministerio de Exteriores español. Llevamos 5 horas y media ya sin pasaporte. La semana pasada, el periodista navarro Asier Aldea y el youtuber granadino Rama Jutglar fueron expulsados de Marruecos tras estar retenidos durante varias horas en el aeropuerto de Casablanca.
y al mismo tiempo una comitiva de influencers españoles era recibida con todo tipo de lujos para blanquear la ocupación del Sáhara Occidental. Comilonas, postureo y fiestas pagadas por la dictadura marroquí para vender entre la población europea que la ocupación y el expolio son algo cool. Mientras, el pueblo saharaui, que hace no tanto fue legalmente español, sufre el expolio de sus recursos, la condena a vivir en campos de refugiados y la violencia extrema de la dictadura de Mohamed VI, amigo y socio de Álvarez y Sánchez. Cuestión de prioridades. La historia del pueblo saharaui. Ya hemos escuchado algunos apuntes, ese dominio que tenían colonial de los españoles. Se fueron los españoles, se quedaron Mauritania y Marruecos. Esa lucha a partir de 1975, 1991, el año señalado para un referéndum de autodeterminación que nunca llegó. Los últimos acuerdos sobre el gas argelino que están dejando más solo que nunca, solo con el desierto como amigo, al valeroso, al olvidado pueblo saharaui. Repasamos su historia en 6-7 minutitos gracias a los cuates de Memorias de Pez. La verdad que para encontrarle sentido a todo lo que está pasando hoy nos tenemos que ir más de 500 años atrás, concretamente a 1476, momento en el que un castellano ordena edificar un fuerte en la zona. Desde entonces las ideas y venidas del Imperio Español en el Sáhara fueron constantes, pero es verdad que nadie se ha interesado mucho por esa zona, que no era más que una zona de paso. Pero dando un salto de varios siglos, nos vamos a 1885, momento en el que en plena carrera colonial, en la que todos los países europeos se apresuraban con hacerse con territorios de todo África, España reclama el Sáhara Occidental. Sin embargo, y a pesar de tener presencia constante en el territorio, España ocupa el Sáhara Occidental de forma total en 1934. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU promueve una fase de descolonización y los países europeos dan la independencia a una gran cantidad de territorios de África, Oceanía y Asia. De esta forma, Francia y España dieron la independencia a sus protectorados de Marruecos. Siendo ya independientes, los marroquíes se apresuraron a reclamar el Sáhara Occidental, y a las reclamaciones de Marruecos se sumaron las de Mauritania, que también se había independizado recientemente de Francia. La ONU también recomendó la descolonización del Sáhara Occidental a finales de los años 60, pero Franco no accedió. Sin embargo, los saharauis tenían mejores planes para su pueblo que ser marroquíes, y a finales de los años 60 se creó un movimiento nacionalista saharaui que reclamaba la independencia del Sáhara Occidental. Surge así el movimiento de liberación de Saguia, el Hamra y el Río de Oro, un grupo que luchará por la independencia del pueblo saharaui. El gobierno franquista reaccionó ante esta ola de nacionalismo tendiendo la mano al pueblo saharaui y consideró el Sáhara Occidental como una provincia española más y no como una simple colonia. De esta manera, todo el pueblo saharaui adquirió la nacionalidad española. Sin embargo, esto no calmó los ánimos, y el movimiento de liberación de Saguia y el Río de Oro llevó a cabo un levantamiento en el Aaiún, que se saldó sin éxito y con 40 muertos. Pero aquello había sembrado la semilla de algo más grande que surgiría en 1973, el Frente Polisario. El Frente Polisario se autodenomina como un grupo de liberación nacional que lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui. Un poco antes de esto, en 1970, la ONU aprueba la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. España primero se niega a celebrarlo, pero finalmente accede y lo fecha para 1975. En los 70 estalla la crisis del petróleo, que hace que este suba un montón de precio y cualquier fuente de petróleo era muy codiciada por Occidente. Y el Sáhara Occidental, aparte de ser un punto bastante estratégico, era un territorio cuyas costas tienen grandes caladeros de pesca, también es rico en fosfatos, hierro, gas y sí, también en petróleo. Así que podemos decir que era un territorio bastante codiciado al que por supuesto Marruecos no iba a renunciar. Además, el rey Hassan de Marruecos tenía una gran crisis interna y había sufrido 2 intentos de golpe de estado, en el 1971 y en el 72. Así que hacerse con el Sáhara podía desviar la atención y reforzar su posición como rey de Marruecos. Por tanto, Marruecos se opuso enérgicamente a que se celebrase el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. Pero no solo eso, en 1975, el año en el que se debería realizar este referéndum, con Franco moribundo y una gran crisis política y económica bastante grande en España, Marruecos, con el beneplácito de la CIA y el dinero de Arabia Saudí, organiza la Marcha Verde. La Marcha Verde fue una serie de columnas civiles que marcharán sobre el territorio saharaui, bien custodiadas por 25.000 soldados marroquíes. La ONU se pronunció en contra de la invasión, pero Estados Unidos y Francia dieron el visto bueno, ya que el Frente Polisario tenía a Argelia como aliado, y Argelia era aliado de la Unión Soviética, y recordad que en los 70 estamos en plena Guerra Fría.
Así que alguien tenía que solucionar esta crisis, y como Franco agonizaba, el príncipe y futuro rey Juan Carlos I asumió las tareas de jefe de Estado en funciones, y llegó a un acuerdo con Mauritania y Marruecos. El acuerdo no era otra cosa que abandonar el Sáhara a toda prisa y dejar a estos dos países en la práctica totalidad del Sáhara Occidental. Sin embargo, poco tiempo después, en 1979, Mauritania pasó de líos y se desentendió de todo este rollo, dejando todo el botín a Marruecos. De esta forma, España abandonó al pueblo saharaui y los dejó a merced de Marruecos. Y cuando hablo del pueblo saharaui, hablo de una parte del pueblo español, ya que recordad que el Sáhara Occidental era una provincia de España y no era una colonia, y los saharauis eran ciudadanos españoles. Imaginaros el cabreo de buena parte del ejército con el rey tras traicionar a sus propios compatriotas y entregar el Sáhara Occidental sin lucha. Mal empezaba Juan Carlos su etapa de jefe de Estado. Ah, por cierto, Marruecos se quedó de paso con la mina de Bucra, una mina de fosfatos que aún hoy en día produce 1.000 millones de euros al año, así que le salió bastante bien la jugada a Marruecos. Sin embargo, Marruecos no ocupa todo el Sáhara Occidental. Digamos que solo ha ocupado la parte de la que se puede aprovechar más, es decir, donde hay recursos que explotar. La parte más pobre del territorio saharaui está controlada por el Frente Polisario, que fundó la República Árabe Saharaui Democrática. Sin embargo, con el paso de los años, Marruecos ha ido comiéndole poco a poco territorio al Frente Polisario, que os recuerdo, lucha por la autodeterminación del Sáhara. Actualmente hay varios muros que dividen el territorio saharaui y que impiden el avance del Frente Polisario en el país. Pero ojo que aquí es donde viene lo raro, y es que la ONU no reconoce que ese territorio sea de Marruecos, ni reconoce al Sáhara Occidental como país independiente. El Sáhara Occidental es para la ONU un territorio pendiente de descolonización, con una autoridad administrativa. ¿Y quién es esa autoridad administrativa? Pues 45 años después de abandonarla, la autoridad que debería administrar el Sáhara Occidental para la ONU es España. Sin embargo, España ni está ni se le espera, por lo que Marruecos ha tenido vía libre para hacer lo que ha querido. Por un lado, está llenando el territorio saharaui con población marroquí. Por otro lado, Marruecos ha gobernado con puño de hierro, aplastando cualquier intento de levantamiento saharaui y llegando a bombardear a los saharauis con napalm y fósforo blanco. En 1991, el Frente Polisario y Marruecos firmaron un alto al fuego, gracias a la ONU, que desplegó en la zona una pequeña misión de paz de apenas 500 personas, entre los que hay 245 militares. El objetivo de la misión de paz era velar por los derechos humanos y celebrar por fin el famoso referéndum de autodeterminación. Pero claro, Marruecos lo ha ido aplazando y aplazando, a la par que ha ido mandando más y más marroquíes al Sáhara Occidental, hasta el punto de que al menos la mitad de la población de la zona hoy en día es marroquí. Así que no sería extraño que cuando por fin se celebre, más de 45 años después de cuando se debería haber celebrado el referéndum, gane que el Sáhara Occidental sea marroquí. En noviembre de 2020 se libraron nuevos combates entre el Frente Polisario y el ejército de Marruecos. Esto ocurrió a raíz de que las fuerzas marroquíes expulsaran a un grupo de civiles saharauis que había bloqueado la carretera con Mauritania, única carretera que conecta Mauritania con Marruecos. Esto lo hacían para exigir a la ONU que se celebre el referéndum de autodeterminación prometido desde 1991. El Frente Polisario y el ejército de Marruecos llevaron a cabo una serie de combates y bombardeos en la zona, unos combates que no se daban desde 1991. De hecho, el Frente Polisario declaró que daba comienzo la Guerra de Liberación del pueblo saharaui. Ahora venga, vamos a repasar quién apoya a cada bando. Los únicos aliados reales de los saharauis son los argelinos. Es cierto que la Unión Africana, una organización formada por todos los países de África, reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, pero en la práctica no les pueden prestar mucha ayuda, ya que Marruecos también es parte de esta organización. También Rusia parece que muestra simpatía por los saharauis. Muchos países hispanoamericanos también reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática. La ONU, para variar, solo pide paz en la zona, mientras que la Liga Árabe apoya a Marruecos. Israel y la Unión Europea no reconocen el gobierno saharaui. Tampoco lo hace Estados Unidos, aunque junto a Francia y Alemania abrazan la tesis de Marruecos sobre la inclusión del Sáhara en el propio Marruecos, con un grado alto de autogobierno. Pero la sorpresa saltaba en marzo de 2022, cuando España anunciaba que cambiaba su postura respecto al Sáhara, y ya no defendía el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, sino que abogaba por la postura marroquí, es decir, por un Sáhara Occidental integrado en Marruecos con un alto grado de autogobierno. Pero, ¿por qué este cambio de posición española? ¿Qué gana España con todo esto? Bueno, pues todo parece indicar que es un acuerdo a varias partes en la que han podido participar Marruecos, España, Estados Unidos, la propia Unión Europea e incluso podría ser, y esto no está confirmado, que haya participado Argelia.
En plena guerra entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea ha estado buscando fuentes alternativas al petróleo y gas ruso. Por eso, que España adoptase una postura a priori contraria a Argelia, que es aliada del Frente Polisario y enemiga de Marruecos, parecía una locura. Pero, ¿y si Argelia estaba en el ajo y había vendido al Frente Polisario? Pues todo indica que los tiros van por ahí. Por un lado, a cambio de que España reconociese la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, Marruecos se comprometía a portarse bien, dejar de lado sus reclamaciones sobre las aguas territoriales de las Islas Canarias, sobre Ceuta y Melilla, y una mayor colaboración con el control de la presión migratoria en las vallas de Ceuta y Melilla, así como en el envío de pateras a las Islas Canarias. Además, el acuerdo vendría acompañado de una mejora de las relaciones entre Argelia y Marruecos que permitan reabrir el gasoducto que conecta Argelia con España y que pasa por Marruecos, que permanece inactivo por los problemas entre los dos países del norte de África. Pero ahora que Europa necesita gas y está dispuesta a pagar un alto precio por él, a Argelia le conviene reabrir ese gasoducto y dejar de lado las rencillas con su vecino. Además, a Marruecos también le va a beneficiar tener este gas a mejor precio. Por último, la Unión Europea está encantada con esta nueva situación, ya que ahora solo tiene que construir un gasoducto que conecte España con Francia para que toda la Unión Europea se nutra de aquí a un medio plazo con el gas argelino. Además, todos estos gasoductos se podrán utilizar a largo plazo para transportar hidrógeno verde, por lo que la apuesta española es muy pero que muy ambiciosa. De esta manera todos ganan. Marruecos se mete en el bolsillo al Sáhara Occidental, España consigue controlar la inmigración ilegal, tener a Marruecos bajo control y convertirse en la puerta a Europa de gas a corto y medio plazo, y de hidrógeno verde a largo plazo. Argelia consigue estabilidad y mucho, pero que mucho dinero procedente de la venta del gas. La Unión Europea encuentra una alternativa al gas ruso y Estados Unidos consigue debilitar a Rusia. Espera, ¿debilitar a Rusia? Pues claro, alguien tiene que perder en todo esto. A ver, los que más pierden son los saharauis, quienes tienen cada vez más difícil eso de su autodeterminación. Ya tienen a España en contra y a su mayor aliado, Argelia, sin muchas ganas de ayudarles. Pero Rusia también pierde, puesto que la Unión Europea encuentra de esta manera una alternativa a gran parte del gas ruso que Europa necesita y pierde influencia sobre Argelia, un importante aliado histórico en el norte de África. Por último, Francia tampoco se queda muy contenta. Por un lado, está contenta con que España apoye la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, pero por otro, Francia hace buen business vendiendo energía al resto de Europa procedente de sus múltiples centrales nucleares, por lo que esta competencia del gas argelino no le viene muy allá. Pero bueno, no parece que esto vaya a comprometer todo el proceso porque Alemania está como loca de que entre más gas argelino. Otra vez un pueblo que lucha por su libertad como el saharaui, abandonado por los intereses de las grandes potencias y los recursos naturales. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Otra vez el gas de Argelia ahogando la sed de libertad del pueblo saharaui, que se está levantando, la juventud del pueblo saharaui desde los campos de refugiados en Argelia, en el Tinduf, se está levantando, es la generación Z, los nacidos entre la década de los 90 y principios, la primera década de los 2000, la generación Z es los primeros nativos digitales, los que han nacido ya con el Internet como parte de su vida. Esa generación Z se está alzando en muchos países, en el Sáhara, en el propio Marruecos, en Bangladesh, en Indonesia, en Malasia, en Nepal, en la propia Francia, en el Perú. La nueva juventud, la juventud de la generación Z está alzando la voz contra las tiranías, contra el capitalismo, contra el colonialismo, desde los celulares, desde las redes sociales. Nos lo cuenta y nos hace un repaso de ese levantamiento en varios países, especialmente en Asia, Ignacio Ramonet. La revuelta de la generación Z, desde el Sáhara hacia el mundo, desde Marruecos, Indonesia, Malasia, Bangladesh, Nepal. La generación Z se levanta. Avanti Ramonet. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de esta revuelta que se está produciendo en muchos países del mundo, una revuelta de los jóvenes, ¿verdad? A través de por lo menos 6 o 7 países a través del mundo. Eso empezó el verano pasado, primero en Bangladesh, siguió en Indonesia, luego en Nepal,
pasó a Madagascar, de Madagascar a Perú, de Perú a Marruecos, pero también en Francia, también en Filipinas. En muchos países lo que se llama la generación Z está protestando. ¿A qué le llamamos la generación Z? La generación Z es la que nació entre 1990, 1922, según algunos analistas, y 2010, 2015. O sea, es una generación que tiene menos de 30 años y en general menos de 25 años. ¿Qué característica tiene esta generación a nivel planetario? Bueno, pues es la primera generación de la historia que nace dentro de Internet. Cuando ellos nacieron, 1990 o 1992, ya Internet estaba inventado. Se inventó, como saben, en 1989. O sea que apenas tuvieron 4 o 5 años, ya estaban con un universo informático de Internet. Y cuando fueron adolescentes, pues estaban de lleno en las redes sociales, que ya tienen 20 años. Entonces, estamos en un universo totalmente digital, y estos jóvenes tienen también, en estos países que acabo de citar, unas características, y es que son mayoritarios. Por ejemplo, en Indonesia, los jóvenes de menos de 30 años representan más del 40% de la población. En Madagascar representa más del 60% de la población. Y evidentemente, en los países que citamos, en la mayoría de ellos hay gobiernos autoritarios y gobiernos también que se caracterizan por una gran corrupción. No siempre es lo mismo, porque son países muy diferentes. ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, pues esto: protestan contra la corrupción, protestan contra el autoritarismo, protestan contra el mal servicio de los servicios públicos en general. Protestan también, bueno, por ejemplo, en Marruecos, porque los hospitales, un hospital en particular en Agadir, en una semana, pues murieron 9 mujeres que iban a dar a luz, simplemente porque iban a tener una criatura, y el servicio de obstetría pues no ha estado a la altura. Eso ha provocado una gran revuelta, ¿verdad? Porque son países en general que han aplicado políticas neoliberales, dando la privatización por encima favoreciendo la privatización por encima del Estado y el rol que debe tener el Estado, como en los países en los que el Estado sigue siendo un actor estratégico. Entonces, contra eso, los jóvenes protestan. Lo interesante, es muy curioso, es que primero es la misma generación, repito, en 6 o 7 países muy diferentes, desde el punto de vista de la lengua, de la cultura, etcétera, pero que tienen un patrón de funcionamiento ecológico, económico, muy particular, esencialmente con un neoliberalismo, también una dependencia con respecto a la globalización, y evidentemente estos también países están afectados por los aranceles de Trump, que está creando una interrupción en los intercambios comerciales, y muchos de estos países se repercuten en el hecho de que no crean empleo, y entonces esta juventud tan numerosa no encuentra empleo. Este es otro factor de la protesta, contra el nepotismo, contra la corrupción, contra la falta de empleo, contra el mal estado y la no renovación de los servicios públicos. Tiene también otras características, y es que tiene una referencia, digamos, político-cultural que ha sorprendido a muchos observadores. No se refieren a los íconos tradicionales de la protesta, podríamos decir, en particular de la protesta de izquierda. Por ejemplo, durante muchos años, cuando los jóvenes protestaban, y aún muy recientemente en países, pues tienen la imagen, por ejemplo, de Che Guevara, o tienen la imagen de, no sé, de Ho Chi Minh, o la imagen de Carlos Marx, o la imagen de Lenin, ¿verdad? O de Frantz Fanon, o de Mandela, ¿verdad? O de Gandhi, en fin, de los grandes héroes de la descolonización o de la revolución. Bien, estos jóvenes que están haciendo una revolución en cierta medida, o que piensan que pueden hacer una revolución, bueno, para decirles, en Bangladesh tumbaron a la primera ministra y tuvo que ser cambiada. En Nepal tumbaron al gobierno, tuvo que ser renovado. En Madagascar han provocado también la caída del presidente y la toma del poder por las Fuerzas Armadas. En Perú cayó Boluarte y ahora están haciendo caer al nuevo presidente, el presidente Heri.
Entonces hay como una voluntad de enfrentar a estados que consideran pues hostiles a la juventud, ¿verdad? Entonces, una característica es que la mayoría de ellos se refieren a un ícono, un emblema cultural, pero un emblema cultural que pertenece a esa generación, que es un manga japonés, una tira cómica japonesa, del que se ha hecho una serie de películas de anime, de animación, y también y que circulan muchísimo entre ellos. Este manga se llama One Piece. El héroe de este manga es un marinero pirata, un marinero en protesta también, que se llama Luffy Monkey, y que tiene como símbolo un sombrero de paja muy modesto, pero que se opone en el manga. Es el manga más difundido en el mundo. O sea, la tira cómica más difundida en el mundo. Se han vendido más de 500 millones de ejemplares. Y la película de animación que se ha hecho en base a este anime, pues también tiene decenas y decenas de capítulos que se difunden en particular por Netflix. Entonces, esta es la gran referencia. Y cuando protestan aquí o allá, como lo están viendo en las imágenes que están saliendo aquí con mi comentario, pues como ven en cualquier lugar, en París, en Lima, en Tananarive, en Madagascar, en Nepal, es esta imagen de la calavera y las tibias, típico de la revuelta sobre fondo negro, típico de la revuelta pirata históricamente en el Caribe, pero la calavera tiene un sombrero de paja, que es el signo de Monkey, el símbolo también de la modestia, ¿verdad?, que no tiene nada de riqueza, y es la lucha, repito, contra un poder mundial, autoritario, y una especie de imperialismo, y un imperialismo que quiere dominar al mundo, quiere imponer un poder que censura en particular a los jóvenes. Recuerden que en Nepal la protesta vino cuando las autoridades quisieron suprimir las redes sociales. A propósito de redes sociales, otra característica de estos jóvenes en todas partes donde protestan es que utilizan una red social que no es lo que pensamos nosotros mayores que los jóvenes utilizan. Todo el mundo piensa que los jóvenes utilizan pues Instagram, o que utilizan TikTok, o que utilizan Twitter. Ya sabemos que no utilizan menos Facebook. No utilizan TikTok, no utilizan Instagram, que ya consideran que son redes que están penetradas por las autoridades, son redes que están controladas, son redes en las que no tienen libertad. Utilizan una nueva red social que se llama Discord. Y que esencialmente ha sido un dispositivo para jugar a los juegos vídeo, a jugar a nivel con multipartidarios, con multiparticipantes a través del mundo. Y precisamente esta generación que tiene esa cultura de los juegos vídeos, Discord ha evolucionado últimamente y permiten intercambio de mensajes, permite crear lo que ellos llaman salones, en el interior del cual se habla de un tema un poco como Reddit en cierta medida, otro tipo de red social que también se utiliza. Pero Discord es lo que ha permitido que las autoridades en un primer tiempo no hayan podido reaccionar. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente estas revueltas no tienen liderazgo, no hay un líder o una lideresa que aparezca, porque es una manera de ser anónimos. Esto ha hecho que se han podido desarrollar, en particular en Marruecos, donde la revuelta se llama ella misma Generación Z 212. 212 es el número que hay que hacer por teléfono para llamar a Marruecos, el indicativo, ¿verdad? Entonces, última cosa que quiero decir, el autor de este manga se llama Eiichi Oda, es muy célebre, es muy joven, ¿verdad? Tiene menos de 50 años y se ha hecho muy célebre, japonés, se ha hecho muy célebre, pero lo que quiero decir es que efectivamente esta generación que protesta utiliza este símbolo para evidentemente ridiculizar un poco a las autoridades, pero porque ¿cómo van a protestar contra un manga? ¿Cómo van a protestar contra una tira cómica? ¿Cómo van a prohibir una tira cómica las autoridades? Pero Eiichi Oda
como lo ven en la imagen que estoy poniendo aquí, es un admirador de Che Guevara. Tiene en su despacho, en su oficina donde dibuja, tiene la imagen en permanencia de Che Guevara. Y para él, precisamente, estos jóvenes son como era Che Guevara, en favor de una rebelión de la juventud contra todo lo que se opone, contra las dictaduras, contra las opresiones, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo. Y entonces, curiosamente, estos jóvenes, quizás sin saberlo, están sublevándose en nombre de las ideas revolucionarias de Ernesto Che Guevara. Hasta la semana próxima. Gracias, Ramonet, que nos hacía referencia a esa tira cómica anime japonés del One Piece que hemos visto aquí en las calles de La Paz, en Cochabamba, pero en manos de la ultraderecha. Es decir, la ultraderecha otra vez apropiándose de símbolos antiimperialistas inspirados por el Che Guevara. En fin, otra vez más perdidos. Esto ha sido un capítulo especial de la lucha del pueblo saharaui por su libertad. Nosotros volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo más de Contexto Salvaje. Contexto Salvaje. 5 Nakamagachun.